Buenas tardes, hoy hablaremos acerca de los personajes y la matriz actancial. Recordaremos que los personajes son seres de papel creados por la imaginación del autor. Recordemos el concepto de verosimilitud. Verosimilitud o el pacto de verosimilitud consiste en que nosotros como lectores vamos a creer absolutamente todo lo que nos diga la obra. Incluso vamos a creer en todo lo que hacen los personajes. Existen diferentes tipos de clasificaciones según los personajes. Tenemos a los personajes según su importancia, los cuales se dividen en principales, secundarios y ambientales o incidentales. Los personajes principales son los que hacen las acciones más importantes, son aquellos alrededor de los cuales gira la historia. Los principales pueden ser uno, puede ser dos, pueden ser varios. Los personajes secundarios son aquellos que hacen acciones que acompañan a las de los principales, ¿sí? Pero no tienen una participación tan importante. Pueden ayudar o pueden obstaculizar a los principales. Los personajes ambientales o extras son aquellos que ayudan, como su nombre lo dice, a ambientar. Las personas en el cine, las personas en un centro comercial, los soldados en la guerra, etc. Tenemos otra clasificación. Los personajes por su papel se dividen en protagonistas y antagonistas. Los protagonistas o el protagonista es el personaje más importante. Es el personaje que si se muere o desaparece, ya no existe la historia. El antagonista es la fuerza opuesta. Y el protagonista y el antagonista siempre están en lucha. Ojo, no siempre va a existir un personaje antagonista, pero sí puede existir una fuerza antagonista. Tenemos otra clasificación, los personajes por su caracterización, que se dividen en individuo, carácter y tipo. Hay otra clasificación que son los personajes planos y redondos que se parecen mucho a estos. El personaje individuo es aquel que tiene características, como su nombre lo dice, individuales, ¿sí? Diferentes a todos los demás personajes. No tiene un modo de comportamiento automático o automatizado, más bien dicho. En cambio, el personaje tipo o estereotipo es un personaje que ya tiene sus acciones automatizadas, ¿sí? Son, por ejemplo, el típico nerd, la típica bonita, el típico malo, el bueno, el feo, el villano, ¿sí? Son personajes que tú ya sabes cómo van a actuar, cómo van a desarrollarse y cómo van a comportarse. El personaje carácter también se le llama personaje redondo, porque es un personaje muy complejo, es un personaje muy caracterizado, es un personaje en el cual el autor prestó especial importancia, ¿sí? Y a lo mejor vamos a ver que brilla por encima de los otros. Después de eso vamos a ver que los personajes mantienen una serie de relaciones entre sí. Y aquí ya no les vamos a llamar personajes, sino actantes. La palabra actante significa el que actúa. Y obviamente al decir el que actúa quiere decir que tiene ciertas funciones. Y aquí nosotros tenemos que existen 6 funciones actanciales: el destinador, el destinatario, el sujeto, el ayudante, el objeto y pues obviamente el oponente. Cada uno va a hacer alguna acción en específica. Por ejemplo, el destinador va a ser aquel personaje o aquella fuerza o aquella situación que va a hacer que el sujeto, ¿sí?,
quiera conseguir el objeto. El sujeto va a ser el personaje principal, el personaje protagonista. El personaje protagonista siempre va a buscar algo. Llevarle los panecillos a la abuelita, convertirse en princesa, ¿sí? Pero hay alguien que lo va a mandar, se llama destinador. Cuando el sujeto consigue un objeto, alguien se va a beneficiar. A ese se le llama destinatario, que es el que se beneficia de lo que el sujeto, de lo que el sujeto va a conseguir con el objeto. Va a haber un personaje que lo ayuda y va a haber un personaje que se le opone, que va a ser el personaje ayudante y el personaje oponente. Recuerden, no únicamente van a ser personajes, también van a ser situaciones o sentimientos. Sí, a lo mejor el oponente va a ser la lluvia, ¿sí? Y el ayudante va a ser la necesidad de ser rey. Entonces, para que lo tengan muy presente. Aquí tenemos un ejemplo del cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja es el sujeto porque es el personaje protagonista. Ella busca llevarle panecillos a su abuelita. Quien la manda, ¿sí? Quien quiere que el sujeto consiga el objeto, se le llama la mamá. Quien se va a beneficiar de esa llevada de pastelillos es la abuelita, o sea, el destinatario. Mientras tanto, quien se le va a oponer va a ser el lobo al intentar comerse a la niña. Y finalmente, quien la ayuda es el ayudante, que es el leñador. Gracias.